día de hoy tenemos el gran gusto de tener la presencia de Víctor Sajosa Juric, que nos va a estar compartiendo la conferencia del día de hoy llamada Evaluación en entornos virtuales, desafíos y modalidades. El profesor Sajosa Juric es magíster en educación a distancia, profesor titular en la Facultad de Lenguas, director de la maestría en procesos educativos mediados por tecnología de nuestra Universidad Nacional de Córdoba y aparte es investigador en temas de didácticas y TICs. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Un gusto, Víctor. Muchas gracias por compartir en el día de hoy. Sin duda que esto es un tema que nos atraviesa de una manera muy importante en este momento. Le agradecemos en nombre de la Secretaría y bueno, muchas gracias también de parte de todos los presentes. Bárbaro, agradezco yo la posibilidad para que me da las autoridades de la Facultad de Psicología como para compartir este rato con colegas. Como decía Lorena recién, un poco lo previsto es compartir una presentación como para ir guiándome y digamos, tener un hilo en el desarrollo de la conferencia y dejar abierto, digamos, un espacio final para que puedan todos los que quieran o los que se vean por ahí más interesados en alguno de los temas, ir preguntando, así avanzamos y profundizamos en lo que haga falta. Cuando empezamos los contactos con la gente de psicología, dijimos, bueno, a ver, sobre cuáles de las temáticas que por ahí nos están atravesando hoy en día podemos conversar un rato, y surgió evidentemente este tema de las evaluaciones en los entornos en los que estamos transitando la mayoría de los docentes de la UNC en estos tiempos. Me parece, interesante refrescar simplemente el contexto que estamos de alguna forma teniendo que sobrellevar en estos días a causa del COVID-19. Con la exigencia del distanciamiento físico como medida de prevención de contagios, con la necesaria readecuación de las propuestas educativas que se venían llevando desde la UNC, de las diferentes facultades de la UNC, lo cual obviamente está resultando en lo que podemos llamar diferentes entornos virtuales de aprendizaje. En esto, los otros días justamente conversábamos de que estamos teniendo una particularidad. Yo creo que es como, bastante complejo ponerle una única etiqueta a las modalidades por las que estamos optando en estos momentos, ya que lo que hemos intentado hacer, o creo que la mayoría de los docentes hemos intentado hacer, es justamente adecuar la propuesta presencial a este distanciamiento físico, tratando de resolver de la mejor forma posible los diferentes desafíos que esto implicaba. En este proceso de mutación, yo quiero sacar a través de las citas de algunos autores algunos pensamientos que me parecen importantes. En este caso, justamente creo que el equipar o el tener todo el equipamiento necesario no nos lleva naturalmente, o en todo caso directamente y sin ninguna otra preocupación, a que el objetivo final de virtualizar nuestras clases se lo logre. Muy por el contrario, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es el por qué lo estamos haciendo, con qué prioridades estamos trabajando y justamente con qué objetivo o con qué finalidades lo estamos haciendo, como para que eso realmente le dé sentido a este proceso de mutación por el que pasamos. Es importante, creo, tomar en cuenta justamente qué instancias podemos atravesar en todo esto. Nosotros tenemos como punto de partida, y tomo esta tipología de un grupo de colegas franceses que en algún momento lo elaboró, en donde ellos hablaban justamente del paso del presencial a la distancia completa, y en el medio teníamos diferentes posibilidades o diferentes situaciones intermedias que me llevaban de una opción a la otra. Lo que más tenemos que destacar es que justamente nuestro punto de partida va a ser siempre lo presencial, es desde allí en donde vamos a construir todas las propuestas que podamos y que debamos elaborar, y que no necesariamente lo que estemos haciendo va a encuadrarse en lo que se llama la modalidad educación a distancia, ¿sí? Yo creo que estamos más en las diferentes gamas de los tipos de presencial, más que
en la distancia total, y no lo digo por la presencia o el distanciamiento físico, sino que lo digo por el tema de el tipo de propuestas que se han ido elaborando. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, la modalidad a distancia es una modalidad que implica, desde cero generar todos los espacios y los escenarios posibles para que la propuesta educativa avance y tome cuerpo y se realice. Mientras que nosotros en este momento creo estamos atravesando por una situación, como decía recién, un poco intermedia, en la que estamos tratando de salir de lo presencial e ir hacia una zona gris en la que todavía no sabemos si la presencialidad se va a retomar o no, en la que, como decíamos también, entre otras cosas, primero nos tuvimos que ocupar de permitir el acceso a los contenidos de nuestros alumnos, y eso de a poco ha ido sumando preocupaciones como puede ser justamente la de la evaluación, ¿sí? En todos estos procesos, obviamente, este triángulo se da de diferentes formas y con con diferentes escenarios que se van a ir configurando, pero siempre a mí me gusta justamente poner un poco el foco en este proceso de mediación y mediatización, que obviamente no son procesos sinónimos, sino que muy por el contrario, cada uno tiene su implicancia propia, y justamente, se tocan algunos puntos porque obviamente uno es necesario para el otro, pero creo que tenemos que recuperar lo específico de cada uno de estos procesos justamente para poder pensar en un dispositivo de evaluación que justamente sirva para atender diferentes realidades como las que seguramente atravesamos con cada uno de nuestros grupos de alumnos. Y en esto de optar por algunas citas o algunos principios, y retomando esto de que, incrementar la dotación de equipamientos no nos asegura mucho, tampoco nos asegura mucho tener o poner a disposición del alumno una diversidad enorme, una variedad enorme de espacios de encuentro, de realización de actividades, sino que lo que necesitamos es darle justamente sentido para que ese sujeto trabaje en vistas a un proceso de aprendizaje determinado, y que eso se logre a través de toda la guía y toda la, podemos decir, el seguimiento que podamos darle nosotros como docentes. Ahora, si ya vamos derechito al tema de la evaluación, esta imagen de alguna forma nos muestra como digamos, un sistema integrado muchos de los puntos que creo son relevantes para el tema. Principalmente, ¿sí? Si bien acá tenemos muchos aspectos, como decíamos recién, hay dos que yo sé que son los que concentran las preocupaciones hoy en día. Por un lado, las instancias y los modos de evaluación, ¿sí? Su construcción, su desarrollo, su implementación. Y por otro lado, también el proceso de validación y de acreditación de los resultados de esas evaluaciones. Si tomamos la evaluación como tema en sí, sacándolo un poco de este contexto, sabemos que, o por lo menos adhiero a la idea de que esa evaluación tiene que ser vista desde un carácter totalmente integral, que haga alusión justamente a esta continuidad en el desarrollo del proceso educativo, que es una herramienta que sirve justamente para ir tomando información de cómo ese proceso se va desarrollando, que nos permite mirarlo y que nos permite mirar justamente las dos facetas, los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje con los alcances que tienen cada uno de ellos. Obviamente, todo este proceso se va a ir centrando en poder visualizar los avances y poder visualizar los logros que se vayan alcanzando por parte de los alumnos, y que, digamos, directa o indirectamente, esto nos va a permitir evaluar la propuesta en su conjunto, ya sea por los propósitos objetivos que nos podemos haber fijado, pero también como medida de revisión de las decisiones pedagógicas y didácticas que se vayan tomando. Y en esto vamos a tratar de empezar a dilucidar algunas recomendaciones. Quiero aclarar que yo estoy bastante atento
a las herramientas y a las reglamentaciones que se puedan estar emitiendo en nuestra universidad. A ver, no solo porque creo que obviamente como docente universitario nos compete estar al tanto de estas cosas, sino que bueno, uno también al estar, en mi caso personal, a cargo de un departamento que está con un piecito en cada facultad, eso nos permite tener como una mirada un poco más amplia, ¿sí? Y es interesante empezar a ver cómo, digamos, cada una de las facultades va construyendo por ahí futuros y posibles protocolos de intervención justamente en estas instancias de evaluación. Entonces, me parece interesante poder ir nutriendo estas conversaciones previas a la elaboración de estos protocolos con algunas recomendaciones que ya fueron hechas a nivel nacional y que obviamente tienen que ser actualizadas en base a las necesidades o a aspectos puntuales que puedan tener cada una de nuestras unidades académicas, ¿sí? Como para empezar, obviamente estas recomendaciones a título muy general, eh, lo que nos piden es que seamos claros al momento de formular justamente el rol que va a tener esa evaluación en la propuesta de enseñanza, pero también tener cuidado en establecer un perfil muy claro de cuáles son los medios tecnológicos que se van a utilizar, ¿sí? En particular, justamente para lo que son los mecanismos de acreditación. Obviamente esto va a implicar, la realización de diferentes modalidades. Creo que en esto, por ahí no nos vamos a demorar mucho, vamos a ir, digamos, yendo y viniendo con estas posibles modalidades, pero, lo interesante es ver que muchas de las tipologías que tenemos de intervención en la presencialidad. Les decía entonces, las modalidades no son, no vamos a descubrir nada nuevo de lo que seguramente ya venimos desarrollando en nuestras clases, pero siempre es bueno ir refrescando un poco justamente cuál es el alcance que estas modalidades puedan tener en base al modelo de evaluación que necesitamos implementar en este contexto determinado. Estas recomendaciones también, nos dicen algo sobre qué posibilidades hay para los exámenes orales, ¿sí? Ya sea como exámenes finales o por ahí como coloquios, como pruebas de integración de contenidos. Obviamente la herramienta que se promueve a mí es el uso de videoconferencia. No vamos a citar, o si quieren después en todo caso hacemos un detalle un poco más o un análisis un poco más detallado de las diferentes posibilidades que hay, pero podemos bajo la etiqueta de videoconferencia, encuadrar herramientas como esta que estamos usando ahora, cualquier otra. La presencia pongo ahí entre signos de interrogación, un tribunal, si es que hace falta, porque perfectamente pueden estar interviniendo más de un evaluador. Y sí destacan la necesidad de que toda esta intervención sea lo suficientemente, guionada previamente, de tal forma que nuestros estudiantes reciban con la anticipación necesaria, ¿sí? Toda la información que podemos decir es una necesidad que se centre en esto de la consigna de trabajo con la particular atención en cuál va a ser el dispositivo y cómo van a tener que hacer uso de ese dispositivo. ¿Sí? En esto obviamente hay todo un trasfondo de una necesidad importante de organizar horarios y organizar esos espacios virtuales para que sean lo más potentes en cuanto a su disponibilidad de uso y sus diferentes funciones. Y pensar en actividades que no sean muy extensas en el tiempo, ya que siempre el factor de la conectividad va a estar ahí latente y puede llegar a ser un elemento de riesgo que termine socavando un poco todas las intenciones que tengamos. ¿Sí? En cuanto a los trabajos escritos, ahí creo que hay también diferentes modalidades y diferentes posibilidades para que los alumnos los presenten. Y aparece como, digamos, dentro de las posibilidades y como herramienta también la presentación de los portafolios individuales o grupales por parte de nuestros alumnos, ¿sí? Que es una mezcla de cualquiera de estas dos modalidades también. Lo vamos a ver de todas formas un poquito más adelante eso, porque pienso puede ser una herramienta interesante para todos.
En cuanto a las consideraciones de estas recomendaciones, bien, a ver, esto tiene que ver con estos exámenes finales, ¿sí? En donde nos dicen, bueno, prioricemos aspectos que hagan digamos, a necesidades académicas que se tengan digamos, en cada institución. Yo cito acá simplemente dos, ver, digamos, cuáles son los años dentro de la currícula que por ahí necesitan ser los primeros, cuáles son los que pueden ser, digamos, escalables o que se pueda dividir en el tiempo de acuerdo a, por ejemplo, situaciones como alumnos próximos a recibirse, etcétera. En esto creo que, más allá que esto es una propuesta, merece obviamente un análisis institucional en donde, bueno, justamente el criterio de las prioridades sea consensuado y a partir de ahí empezar a diseñar justamente los espacios que sean necesarios. En esto también hay un elemento que no es menor, que tiene que ver con, a ver, podemos llamarlo como los niveles de alfabetización digital que puedan llegar a tener nuestros alumnos. Eh, y lo cito simplemente como para, a ver, no olvidar que tenemos ahí un elemento importante que atender. De repente un alumno de primer año que recién está iniciando su recorrido en la universidad con a ver, por llamarlo así, con una alfabetización digital reducida, puede tener algún tipo de inconveniente diferente de aquel que ya está terminando, que ya ha circulado por nuestras aulas virtuales, que mínimamente ya ha tenido un contacto con el tipo de actividades, ¿sí? Tomo eso como un ejemplo, pero para que lo tengamos en cuenta como un parámetro no menor que se debe considerar al momento de organizar todo el dispositivo y de priorizar los diferentes aspectos que van a orientar la organización por ejemplo, de un calendario de exámenes. ¿Sí? En esto y, a ver, sumando recomendaciones, me parece útil rescatar esto de seleccionar, definir y describir los tipos de herramientas tecnológicas que se van a utilizar, ya que esto va a ser una ayuda indispensable justamente en manos de nuestros alumnos para que ellos sepan con claridad a qué se van a tener que enfrentar en cuanto a, podemos decir, competencias a poner en práctica cuando estén desarrollando estas actividades de evaluación. Y en lo posible, que por ahí lo podemos tener en cuenta como un elemento de esta mirada amplia, empezar a utilizar herramientas similares a las que se utilicen para la evaluación en la cursada virtual, lo podemos llamar así, como para que esos alumnos ya tengan contacto tanto con la herramienta, si es una herramienta particular, como con podemos decir, el espíritu con el cual se van a generar esas instancias de evaluación. En el caso de las evaluaciones parciales, a ver, cualquiera sea su tipo a ver, puse parciales porque es un elemento por ahí que simplemente sirve para diferenciar exámenes finales de exámenes parciales o de evaluaciones parciales. Tenemos por ahí una cierta disponibilidad de otras herramientas y de otras configuraciones posibles, ya que podemos concentrarnos en el uso del aula virtual, ¿sí? En todas las herramientas y en todos los dispositivos que tenemos dentro de nuestras aulas para ir pensando en aquellas que van a ser útiles para justamente asegurar ese seguimiento de nuestros alumnos. Para esto es importante que empecemos a tener algunas pequeñas previsiones, como son el poder pensar en los momentos y en los tipos de instancias de devolución que vamos a ir teniendo una vez que esas evaluaciones se realizan. Cuando hablo de devolución es, pensar en diferentes instrumentos en los que el alumno pueda realmente recibir de nuestra parte los comentarios, toda la información necesaria para poder justamente comprender la aplicación de los criterios de evaluación en en un parcial o en un trabajo práctico o como lo queramos llamar. En esto también, las herramientas son variadas, nuestras aulas virtuales nos brindan diferentes configuraciones que pueden ser utilizadas de acuerdo al tipo de evaluación que nosotros querramos trabajar. Obviamente podemos citar en este marco las tareas
tareas o talleres que vienen incluidas en nuestras Moodle. Podemos tener también los cuestionarios, que creo que son, de uso bastante generalizado. Pero no tenemos que dejar de pensar en por ahí crear actividades que estén por fuera de nuestros entornos virtuales y que sirvan por ahí con el mismo objetivo, ¿sí? Es decir, esto nos pone ante el desafío de tener en cuenta lo que tenemos como de fácil acceso dentro de las aulas, pero no por eso dejar de pensar en que existen otros mecanismos posibles que van a ser quizás tan o más ricos en cuanto a su configuración y a sus posibilidades, y que van a estar por fuera y que son de uso bastante simple tanto para nosotros como para nuestros alumnos. En esto también la utilización de herramientas que permitan el uso de videos, por ejemplo, de producciones personales que traigan, que tengan consigo la posibilidad de insertar imágenes, son también herramientas que están bastante, recomendadas y que a su vez, un tema que no es menor, ayudan a que, optemos por algún tipo de trabajo que por ahí es bastante más cercano a algunas prácticas sociales que tienen nuestros estudiantes y de esa forma, validamos un poco el sentido que podemos darle a algunas actividades. Y en cuanto a los trabajos escritos, y simplemente como para recuperar, no olvidar que también lo colectivo a través del uso de las aulas no pasa a ser anónimo, sino que también tenemos herramientas para poder hacer un seguimiento grupal de los desempeños individuales que están trabajando, por ejemplo, en una escritura colaborativa de un ensayo, de un artículo o de una batería de respuestas a preguntas que formulemos. Si estamos pensando en herramientas sincrónicas, como puede ser, no sé, estoy pensando en un cuestionario que se lo podemos habilitar a nuestros alumnos en un tiempo determinado, con una hora de apertura y de cierre. Obviamente todo eso también lleva a niveles de organización, de agenda y de tiempos que hacen, que estemos permanentemente atentos a estas pequeñas, entre comillas, cosas que van a hacer que realmente en esos momentos vayamos tomando todas las consideraciones necesarias para que no se produzca ninguna saturación en el aula, debido, por ejemplo, a una conectividad con con un gran número de estudiantes que estén tratando de resolver todos a la vez esa actividad por cuestionario, ¿sí? Con lo cual, recomendaciones como no superponer actividades, no hacerlas demasiado extensas y en todo caso jugar con actividades un poco más cortas, con menor conectividad exigida, pero que pueden ser tan efectivas como actividades más largas y más extensas. En el caso de las videoconferencias, pueden servir como elemento de acompañamiento al desarrollo de estas actividades sincrónicas, es decir, el alumno, y en esto sí, el análisis se tiene que centrar también en la disponibilidad de los recursos de los alumnos, pero perfectamente podemos pensar una actividad en la que el alumno esté, por un lado, conectado a cualquier herramienta que permita ir viendo su proceso y por otro lado estar conectado al aula en paralelo, como para poder aleatoriamente, si necesito ir controlando por ejemplo, identidad, pedirle a esos alumnos que vayan compartiendo sus pantallas y ver qué es lo que efectivamente están haciendo en sus momentos de evaluación. Esto obviamente, y creo que es un tema que va a estar presente en todos estos protocolos que están generando las facultades, hay un paso previo, ¿sí? Como es la identificación de los alumnos a través de su DNI, de mostrar en cámara su documento, simplemente como para saber que estoy evaluando a la persona que realmente tengo que evaluar, ¿sí? Y esto también viene acompañado de esta, podemos decir, necesidad de elegir las herramientas con un criterio aplicable, que es el hecho de que nos permitan grabar todas estas sesiones de tal forma que quede un resguardo de todas las instancias. Hoy en día la mayoría de estas herramientas de videoconferencia lo permiten y es un paso técnico muy, muy simple.
Todo esto, como decíamos, nos tiene que permitir, apunta a que podamos seguir manejando criterios de validez y confiabilidad necesarios, sobre todo para aquellos momentos en donde la evaluación para nosotros tiene una función de certificación de conocimientos, como puede ser un coloquio, una integración o un examen final propiamente dicho. En esto de la validez, por ahí lo rescato porque esta condición, que por ahí parece tan simple de conseguir, creo que nos pone nuevamente ante esta necesidad de que seamos, que le demos coherencia a lo que estamos proponiendo, justamente entre los contenidos, entre la forma de seguimiento y las formas en las que los vamos a terminar evaluando. Lo digo porque por ahí me ha tocado asistir a un grupo de colegas en donde podemos decir por una pretensión justamente de hacer un uso adecuado de las herramientas, de innovar en el uso de las herramientas para la evaluación, por ahí la iniciativa resultaba siendo un poco contradictoria en el hecho de que se rompían algunos esquemas que eran propios del cursado de esos espacios y que luego el alumno se encontraba con una situación totalmente diferente al momento de realizar esas evaluaciones. Entonces, creo que estas instancias o estas pequeñas innovaciones que podemos llegar a hacer en el momento de la evaluación tienen que estar asociadas a, sí, intentemos ir viendo opciones nuevas, pero que eso no rompa los criterios con los cuales estamos pensando toda la propuesta educativa de lo que puede ser, por ejemplo, una materia. Como recomendaciones complementarias, los que me parece cuestiones, he rescatado algunas que me parecen las más lógicas, la posibilidad de realizar pruebas previas, es decir, contar por un lado con el tiempo suficiente como para ir probando estos espacios y que eso nos dé el margen necesario para corregir o reordenar lo que haga falta, de tal forma que el alumno, cuando se encuentre con ese dispositivo, desde lo técnico, desde lo operativo, ya lo tengamos lo suficientemente pulido para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Tener la posibilidad de que el asesoramiento para los alumnos en cuanto a justamente el dispositivo de evaluación virtual que se va a usar pueda ser descrito y pueda ser conocido por ellos con la suficiente antelación como para que puedan hacer las preguntas del caso. Esto reduce no simplemente el riesgo de que el alumno se encuentre con algo totalmente novedoso, sino que también sirve para reducir un poco los niveles de ansiedad que puede tener el alumno o el nivel de angustia que le puede generar el hecho de encontrarse de buenas a primeras no solo con una evaluación que puede estar definiendo, ¿sí?, parte de su carrera académica, sino también encontrándose con un entorno tecnológico que puede ser un poco complejo o desconocido en base a lo que viene acostumbrado a hacer. Organizar, obviamente, como decíamos, el calendario con todas las entregas y con todas las evaluaciones posibles. Informar en cuánto tiempo estas evaluaciones van a ser o corregidas o comentadas o discutidas con los alumnos, como para que eso también en el post-evaluación logremos el clima, por decirlo de alguna forma, que querramos con nuestros grupos. Y tener muy en claro también qué medidas se van a tomar para el caso de, puede ser copia, plagio o como, digamos, la etiqueta que querramos ponerle a esas situaciones que sabemos son por ahí las más delicadas. ¿Sí? Es importante que eso sea debidamente comunicado con antelación, como para que el alumno esté totalmente informado de cuáles son los riesgos que corre si incurre en algunas de estas figuras que, sabemos que en la presencialidad ya tiene alguna sanción disponible, pero que, en la virtualidad hay que actualizar ese sistema de sanciones con, por ejemplo, integrar lo que son los software de detección de plagios, que hay muchos en versiones gratuitas, y eso a mí me permite muy fácilmente saber no solamente si es copia entre compañeros, sino que si también, por ejemplo, alguna producción es copia de autores,
el famoso copio-pego que por ahí, circula con bastante facilidad. En esto vuelve a ser interesante la necesidad de tener las famosas rúbricas, ¿sí? En el sentido de poder desglosar los criterios, ¿sí? Con los que se va a trabajar con cada una de las producciones de nuestros alumnos, en una especie de puntuación, clasificación y división, digamos, por aspectos que yo voy a tener en cuenta para establecer la nota final de cada uno de los trabajos, ¿sí? Esto obviamente, si estamos hablando de un cuestionario, mucho margen por ahí no vamos a tener, salvo la pertinencia de las respuestas que puedan seleccionar en ese cuestionario, pero si de repente estamos pasando a una mini presentación oral o a un ensayo, ahí tenemos mucho más margen para que esa rúbrica sea lo suficientemente rica para que el alumno previamente sepa con qué ojos y con qué lupas vamos a estar mirando sus producciones. De alguna forma lo que vamos a hacer es estar anticipándole también qué aspectos son los que va a tener en cuenta, lo que va a tener que tener en cuenta para poder llevar a cabo su trabajo. Bueno, acá lo que tenemos es una especie de gran clasificación de todo el tipo de actividades que podemos solicitar o que podemos proponer para una instancia de evaluación. Obviamente cada una de estas conlleva algún tipo de herramienta tecnológica asociada. No inserté ninguna en particular porque creo que felizmente la variedad que tenemos es bastante amplia. Muchas están dentro de nuestra aula virtual y otras por ahí es una cuestión más de animarnos creativamente a pensar en herramientas que por ahí desde los mismos dispositivos celulares pueden ser reutilizadas con un fin pedagógico dado y pensándolas muy bien para una instancia de evaluación. Obviamente todas estos dispositivos o estas actividades también quedan muy asociados al tipo de disciplina que enseña cada uno, porque de acuerdo a eso me voy a poder permitir combinar cualquiera de estas de acuerdo a lo que quiere evaluar y a cómo lo quiere evaluar, ¿sí? Yo les decía lo del portafolio. Es una herramienta que está siendo bastante utilizada porque justamente me permite reconfigurar un poco esta intención de hacer un seguimiento progresivo y sostenido a lo largo de, por ejemplo, todo el dictado de una materia, y realmente lo pone al alumno en una situación en la que naturalmente va a estar mostrando su progreso, ¿sí? Naturalmente va a estar proponiéndome él lo que considera avances en su propio proceso de aprendizaje, y me parece que eso permite reconfigurar las instancias, quizás no en momentos tan cerrados por ahí como pueden ser las evaluaciones, sino justamente darle mucha más prioridad a el proceso, ¿sí? Que a lo estrictamente sumativo. Como les decía, nosotros tenemos en nuestras aulas, y simplemente recuperé imagen de la parte de herramientas que tenemos, de actividades que tenemos en nuestras aulas. Esto es tomado de la instalación que tenemos en psicología, y creo que el desafío principal que tenemos es justamente una combinación adecuada de cualquiera de estos dispositivos para el tipo de evaluación que querramos realmente implementar. Si bien esa lista es cerrada, creo que las posibilidades de combinación son, la verdad, que mucho más numerosas que el simple listado, y por ahí el análisis un poco más detallado de esta relación entre qué es lo que queremos hacer y con qué herramienta lo queremos hacer nos va a permitir justamente ir buscando varias combinaciones posibles y enriquecedoras de estas instancias de evaluación. Y como les decía, a esto lo tenemos que mirar desde este proceso de mutación por el cual estamos transitando, y en donde
por ahí la preocupación mayor creo tiene que ser ese proceso, dar cuenta lo mejor posible de ese proceso de formación por el cual están pasando nuestros alumnos y por el cual nosotros tenemos por ahí la obligación de ir juntando evidencias como para poder llegar a esa certificación final de aprendizajes adquiridos. Y en esto yo retomo, a ver, algo que ya más de una vez compartido y he visto algunas caras conocidas entre los asistentes hoy. El buen uso de estas herramientas empieza a asociarse mucho más en la necesidad de que nosotros empecemos a planificar nuestras instancias, tanto digamos, de enseñanza-aprendizaje como de evaluación, con una mirada en donde las tecnologías empiecen a tener un rol nodal, es decir, en donde nos animemos a mirar la evaluación desde las herramientas de las que disponemos. ¿Por qué lo digo esto? Porque, a ver, en esta carrera un poco alocada de convertir hacia la virtualidad nuestras cátedras y nuestros cursos, creo que muchas veces lo que hemos realizado ha sido una especie de adecuación de lo que hacíamos en la presencialidad, apelando al uso de herramientas tecnológicas. Y eso creo que es lo que más limita nuestra capacidad, por ponerle una etiqueta, nuestra capacidad creativa justamente para poder animarnos a hacer combinaciones en donde, conociendo justamente las potencialidades que tienen las diferentes herramientas tecnológicas, puedo empezar a, de alguna forma, separarme de la impronta que tiene la enseñanza presencial y empezar a reflexionar un poco más desde las herramientas tecnológicas como para que la propuesta final sea o guarde esa coherencia de la que hablábamos hace un rato. Digamos, el documento que yo les venía citando, este es el nombre, digamos, creo que ha circulado por digamos, diferentes canales de la UNC. Digamos, si lo quieren, yo ya lo tengo, digamos, lo tengo entre mis archivos, así que puedo compartirlo sin problema. ¿Sí? Gracias a todos. Justo ahí, lo último que no se vio era lo del portfolio. Digamos, si nosotros tomamos, a ver, el portafolio no es más que un espacio en el que nosotros vamos a ir reuniendo, por llamar así, evidencias de los aprendizajes que el alumno puede ir desarrollando. ¿Sí? Entonces, a lo largo del tiempo, nosotros podemos configurar, por ejemplo, desde una tarea, podemos configurarla con un espíritu que obedezca a los principios de un portafolio, ¿sí? En donde el alumno vaya subiendo sus producciones. Si es que esas producciones son, por ejemplo, escritas siempre, ¿sí? Y si no puedo pasar por una herramienta muy simple como puede ser un blog personal, el alumno simplemente me comunica cuál es el link de ese blog y yo puedo estar permanentemente ingresando a esos espacios e ir viendo qué es lo que él va publicando como lo que él considera, digamos, un hecho importante o un avance importante en su proceso de aprendizaje. ¿Sí? A ver, yo creo que en esto lo importante es tener en cuenta cómo puedo configurar este portafolio y cómo lo puedo mirar justamente como una herramienta de evaluación, que puede ser individual, que puede ser grupal, que puede ser grupal, pero a su vez ir intercalándose con intervenciones individuales de los miembros del grupo que estén trabajando, que permite, diferentes instancias de evaluación con diferentes actores implicados en esa evaluación. Entonces de repente se me abre una puerta muy rica y muy potente en cuanto a combinaciones posibles, ¿sí? Y en esto podemos recuperar bastante esta idea de acercarnos a algún tipo de práctica social que puedan tener nuestros estudiantes en cuanto a la publicación de contenidos, en cuanto a mostrarse y mostrar aquello de lo que son capaces. ¿Cómo evaluar procedimientos en la masividad? Bien, yo sabía que esa pregunta iba a salir en algún punto porque es lo que nos está preocupando, creo que a todos. A ver, creo que hay un punto importante. ¿Qué herramientas nos va a dar nuestra propia universidad en ese sentido?
a ver, yo sé que se está trabajando en algunos protocolos que son generales, que no apuntan únicamente a ver, en esto de certificación o validación de identidad, sino que, digamos, nos van a dar algunas pistas de qué hacer con esas instancias, a ver, de evaluación en la que realmente hay un número importante de personas implicadas. Yo creo, y esto es un criterio personal, que seguramente tenemos que empezar a pensar en un desglose de esos grupos, en una división en grupos un poco más pequeños y más atendibles en términos de capacidad de los docentes para estar atentos justamente a muchas de las cosas que estamos diciendo acá. Y en esto creo que hay una característica de los entornos virtuales que es justamente la flexibilidad que nos permiten en una serie de aspectos que quizás debe estar o debe ser considerada justamente en la elaboración de estos protocolos, ¿sí? Salir un poco de algunos esquemas que sabemos que en la presencialidad dan algún tipo de resultado o no, pero saber que en la virtualidad intentar calcar la misma modalidad puede llegar a ser bastante angustiante y bastante poco productivo, ¿sí? Entonces, me parece que, hasta el concepto de mesa de examen merece ser revisado a la luz de todas estas posibilidades que tenemos, ¿sí? Y en esto de ser flexibles implica también, apelar a la creatividad y empezar a aceptar de que hay normas que a lo mejor nos hemos impuesto y que con este desafío de la virtualidad hay que repensarlas y mirarlas para lograr instancias que sean de igual efectividad, pero sin sin tanta ansiedad, angustia y muchos otros aspectos que pueden provocar justamente esos momentos. Recomendaciones en cuanto a algunas aplicaciones que se puedan utilizar. Aplicaciones como para que, podemos, yo no quise incluirlas por ahí en la presentación porque por ahí son como un poco sobreabundantes. Si quieren, Para hacer trabajos cooperativos en las aulas virtuales. En las aulas virtuales lo que tenemos son, los que yo recupero, ¿no? El foro como un trabajo donde realmente se lo puede configurar de tal forma que sea evaluable, donde yo realmente puedo hacer un seguimiento de cuáles son las intervenciones, si es que quiero hacer algo un poco más, no sé si informal, pero sí con algunos criterios bien, puntual. Complicado el tema del seguimiento de un foro y de la evaluación, pero también tenemos la herramienta Wiki, en donde ahí, justamente se apunta a una elaboración colectiva y en donde yo tengo las herramientas necesarias como para ver específicamente cuál es el nivel de participación y la pertinencia con la cual los alumnos están aportando, por ejemplo, en la elaboración de un escrito, ¿sí? Eso simplemente como para retomar las herramientas que tenemos dentro del aula, pero también podemos pensar en herramientas externas, un mismo blog que sea de creación colectiva, perfectamente sirve como para yo poder ir haciendo un seguimiento, ¿sí? Todo eso depende de si quiero de repente seguir instancias individuales dentro de un funcionamiento grupal, si me interesa solamente el producto final grupal. Todos esos son criterios que van a llevar a ir seleccionando o a lo mejor intercalando diferentes. Cito las que tenemos más a mano, ¿sí? Cito las que tenemos por ahí un poco más, al alcance, accediendo a nuestras aulas. Hay otras. Si quieren por ahí, si me dejan unos días, se los puedo intentar hacerles una especie de clasificación de esas herramientas por si les interesa. Cómo resolver este tema de la masividad no ha quedado del todo claro y es una consulta recurrente. Una de las herramientas que tenemos es la famosa herramienta cuestionario, ¿sí? El cuestionario lo que permite es justamente
hacer o diseñar instancias de evaluación en la cual podemos decir que tenemos límites en cuanto a la cantidad de participantes de esas herramientas, ¿sí? A ver, y esto a su vez nos permite estar, por un lado, ante la posibilidad de generar actividades que sean totalmente autocorrectivas, ¿sí? Como pueden ser, a ver, las tradicionales opciones múltiples, como pueden ser el verdadero o falso, el sí o no, las opciones de emparejamiento, digamos, hay muchas combinaciones dentro de los diferentes tipos de pregunta que yo puedo intercalar en un cuestionario. Y a su vez, eso puede completarse también con lo que se llaman las preguntas de desarrollo, de respuesta corta o de ensayo, en la cual yo puedo perfectamente ir de respuesta, estoy esperando del alumno. Y de alguna forma también lo que estoy haciendo es asegurar que el alumno tenga en la parte autocorrectiva la devolución o la retroalimentación, ni bien se termine con el examen, y queda abierta siempre la necesidad de una corrección, que nosotros llamamos la corrección manual, limitada solamente a esas respuestas cortas o esas respuestas del tipo ensayo, ¿sí? Entonces, digamos, en cuanto a carga por parte del docente, tenemos ahí también la posibilidad de, digamos, jugar con esta combinación y a aquellas en las cuales me reservo por ahí la necesidad de que desarrolle algún tema. Obviamente, en la opción tarea también lo puedo hacer, habilitar una consigna y que el alumno escriba en línea o fuera de línea toda una actividad y que eso pase todo por corrección manual por parte del docente. A ver, como herramienta lo que tenemos es una variedad de posibilidades y de combinación, hasta la posibilidad de combinar cuestionario y herramientas también, la posibilidad de en taller o en lección combinar ambas cosas y hacer algo un poco más, podemos decir, algo más amplio y con una evaluación un poco más extensa que incluya un poco más de temas. En eso estamos siempre ante la necesidad de que miremos bien qué es lo que realmente queremos evaluar, como para ir seleccionando debidamente las herramientas. Y en esto también límite en cuanto a la combinación, porque de repente yo para una evaluación le puedo pedir al alumno que por un lado haga un ensayo, pero que por otra vía con su teléfono filme una pequeña exposición sobre un tema a través de una consigna que yo le pueda dar. A ver, en eso creo que necesitamos ser creativos, por decirlo de alguna forma. Quiero mencionarle un aporte que hizo uno de los docentes, que dice: buenas tardes, me parece que la cuestión a pensar es compleja, tiene 3 dimensiones y las estamos abordando en forma simultánea. 1, ¿qué evaluamos? ¿Para qué y de qué manera? No recuerdo instancias de análisis en este asunto a nivel institucional. 2, ¿cómo asegurar evaluaciones de calidad en contextos de masividad? ¿Cómo desarrollar estos procesos de evaluación en contextos de virtualización? Creo que centrarnos en el punto 3 sin pensar en el punto 1 y 2 podría ser un error. Sí, a ver, yo creo que esto de, por ahí, lo que yo miro con bastante detalle es esto del nivel institucional, no quizás como una herramienta para generalizar miradas sobre el proceso de evaluación, sino que tiene mucho que ver con esto de cómo analizar todas las facetas que este tipo de evaluación tiene y en donde justamente el análisis institucional permite no solamente direccionar, por decirlo de alguna forma, los esfuerzos que hagan para asegurar algunas cuestiones que pueden ser más técnicas o tecnológicas, sino que también ayudan a consensuar cosas que hacen a la evaluación propiamente dicha. Es decir, podemos hacer una combinación de múltiples herramientas, como lo venimos diciendo, pero si esa combinación no resulta de algún criterio más o menos compartido, más o menos consensuado a nivel institucional, creo que ahí el riesgo más complicado es que justamente los alumnos sean los que terminan estando expuestos
a una serie de prácticas evaluativas que por su variedad y hasta por su falta de sentido en sí, termina siendo contradictorio con la potencialidad que las herramientas nos brindan, ¿sí? Entonces, rescato mucho esto del nivel institucional. Por ahí es bueno sentarse a charlar sobre qué miramos cuando evaluamos y en base a eso cómo podemos estar mejorando esas prácticas. Digamos, en cuanto al qué y al para qué, estoy leyendo acá en el chat, creo que eso tiene mucho que ver justamente con cada espacio disciplinar, pero seguramente tenemos aspectos en común. El tema de las evaluaciones de calidad creo que tiene que ver también con esto del buen diseño de esas herramientas de evaluación. El contenido por ahí puede ser, o lo que se busque evaluar puede ser, digamos, compartido y consensuado, pero es un todo, es un combo que no lo puedo separar como para hacer una mirada y que esa mirada resulte justamente de una mirada institucional más amplia. Yo creo que estos espacios son sumamente importantes para encontrarnos, para sacarnos estas inquietudes y creo que la mayoría va a coincidir conmigo que nos quedamos con ganas de quizás contar con otro encuentro, proponerle quizás en alguna otra oportunidad, Víctor, que poder volver a compartir y poder seguir charlando sobre esto que es tan importante y que nos posibilita no solamente adquirir herramientas, sino también repensar y repreguntarnos sobre esto. Y hay mucho para seguir reflexionando. Así que muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias a los asistentes y bueno, queda pendiente quizás una nueva oportunidad para reunirse. Sí, como de mi parte, disponible para lo que necesiten, así que no hay problema con eso y bueno, gracias.